De hecho, que ellos emitieron un comunicado que ya publicamos nosotros a través de nuestras redes sociales, un comunicado de esa coordinadora a raíz de la acusación que presentaron los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce. Bueno, Pedro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Elvio Franco y Carlos Benítez te saludan aquí desde El Observador. Buenos días a vos, Carlos, a Elvio y a la audiencia. Pedro, ¿qué podés decirnos con relación a este tema? El comunicado que emitieron ustedes y están diciendo que esa acusación confirma plenamente lo que ustedes también vienen denunciando hace rato. Una acusación que nos demuestra con pruebas, con documentos, con testimonios incluso de los protagonistas, con declaraciones de los protagonistas que para eludir un juicio oral y público, entonces acordaron con el Ministerio Público y contaron todo cómo funcionaba ese esquema criminal en los juzgados de paz, Pedro. Asimismo, a pesar de que nosotros ya hemos publicado, hemos estudiado desde nuestra organización, desde nuestras limitaciones, los datos que hemos emitido coinciden perfectamente con la investigación de la Fiscalía y los datos que confesaron prácticamente los protagonistas. Pero tampoco nos deja de sorprender por escuchar así de los protagonistas mismos, más nos indigna todo esto. Escuchar así montos de 25 millones semanales de solo una persona que le está dando a una juez en este caso, corrobora perfectamente multiplicado por los protagonistas, por la denuncia, corrobora perfectamente, inclusive los montos que nosotros hemos publicado anteriormente en comunicados también. Y realmente no podemos nosotros entender ahora otra vez a esta Corte Suprema de Justicia, porque ellos lo manejan, los resultados de la auditoría, los sellos pro forma, imagínense, los ujieres no tenían tiempo ni siquiera de completar y firmar, solamente sellar ya con sus firmas eh, tantos juicios y tantos juicios irregulares. ¿Cómo puede entrar en la mente, en la lógica y en la lógica jurídica que todo esto se puede confrontar o subsanar con procesos ordinarios? Es totalmente imposible. Lo decíamos nosotros antes, que tardaría en el mejor de los casos más de 70 años, pero con esto vemos que es imposible, porque ellos teniendo todas las infraestructuras, todas las comodidades, todos los dineros mal habidos, todas las tecnologías, no tienen tiempo para ejecutar todos estos, con convenios, agilizando todito. Los jueces solamente firman. Con procesos ordinarios es imposible restablecer los derechos humanos fundamentales. Eso es lo que nosotros ahora que vemos a través de la publicación de ustedes también, que hay un ministro que tiene una predisposición, vamos a hablar con él de modo a seguir planteando y aportando datos. Realmente estamos en un país en donde la justicia está totalmente manipulada por la mafia. Y esa es solamente una de las partes. Así mismo es. Y posiblemente una pequeña parte también, Pedro, porque la mafia es enorme en todos los ámbitos. Así mismo es. Por eso nosotros valoramos bastante el trabajo de los fiscales. No tuvimos, por decirlo de alguna manera, informaciones ni hemos interactuado con ellos. Hemos visto que han trabajado, con esto demuestran que han trabajado muy bien, de manera muy objetiva, haciendo como corresponde su trabajo. Pero por eso valoramos, porque justamente en nuestro país en la justicia no se hace nada como corresponde.
y algunas individualidades de estos entes, tanto del Ministerio Público, de la Justicia, quienes hacen bien su trabajo, lo tenemos que valorar, Así mismo es. porque no hay de otra. No tendría que ser así, Pedro, ¿verdad? Porque están haciendo su trabajo, pero tenemos que destacar y valorar porque acá se hace todo mal, o sea, nunca se hace bien. Entonces, por lo menos hay que resaltar mínimamente el trabajo de la gente que hace bien. Tiene luego la obligación de hacer bien, pero tenemos que realzar porque eso que vos estás diciendo, apendo ya popona yo iba a ver, pues. Entonces, la olla popona aprende de resaltaño, oye, desanimata. Hoy quieta igual en el montón. Ahora, por otro lado, atendeme un poco, estabas diciendo justamente hablando de derechos humanos y por otro lado valorabas la apertura de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Quiero hilar ahí, quiero hacer un une con flecha y me parece muy importante que insistan y pidan ustedes hablar con el ministro Ramírez Candia porque vos estás hablando de que esto se trata de una cuestión de derechos humanos. Y el ministro Manuel Ramírez Candia justamente es el ministro enlace con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. Y Catú Peyolao Ñañepunú, apeyapo algo pe conseguí algo en día, porque le escuché muy vehemente en esa declaración de ayer que él estaba muy predispuesto a ayudar, a colaborar. No solamente dijo en las circunscripciones en donde él es superintendente, sino también desde la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Icatuja es, como dice el nombre o constituir PTI, enlace para que su dirección de recursos humanos por lo menos pueda ver la forma de llevar esto desde el lado de esos derechos, las violaciones de los derechos humanos, Pedro. Así mismo es, y por eso valoramos en la semana hoy, seguramente una de las compañeras ya están en el pleno ahí en el Palacio de Justicia para presentar la solicitud de audiencia para la próxima semana, para estar ahí hablando. Nosotros estamos elaborando un documento en base también a lo que decía el otro ministro, creo que es Jiménez Rolón, que solamente limitó esta cuestión a una cuestión patrimonial, conceptualmente económica, y nosotros no entendemos de esa manera. Esto, la magia de los pagarés no es solamente una cuestión que afecta únicamente la economía, afecta todo, en todos los sentidos, todos los derechos humanos, inclusive el derecho a la vida, artículo 4 de la Constitución Nacional. Siempre decimos nosotros eso, y tenemos documentos para demostrarlo, tenemos estudios hechos para demostrar todo esto, y con estos datos que saltan a través de esta investigación se corrobora perfectamente que las secuelas de esta mafia de los pagarés es bastante profunda, no es solamente una cuestión económica. Acá hay cuestión de salud, cuestión de vestimenta, de vida, de futuro, sufrimientos, hambre. Hay el Paraguay para estas 17.000 víctimas que nosotros manejamos es como una posguerra. Están en una situación de crisis, de pobreza, de miseria. Como se dice comúnmente en las compañías, están en la carencia, no tienen nada. Pegué Galiré, 1870, Mía Pesa, fue la Paraguay según la historia. Después de la guerra del Chaco también hubo pobreza, sufrimiento. A Pesa y las paraguayas en un estado supuestamente de derecho. Por eso nosotros siempre decimos, hacen la hipócrita Estado de Derecho. Daipori, Pedro, PLE, allá, acusación impresionante. Yo pensé que no iba a llegar a este grado de prueba o de elementos probatorios la fiscalía, pero esa delación, entre comillas, o esa declaración de los propios protagonistas, de algunos que optaron por hablar para no ir a juicio oral, es impresionante, Pedro, cómo operaba el esquema. Ella imagina, mina, en el despacho del juez, el juez, o en este caso la jueza o el juez, negociaba con los abogados de las empresas de cobranzas cómo hacer un proceso fraudulento, cómo fabricar esas cédulas de notificaciones que confesaron los propios protagonistas, o sea, los ujieres. En el Juzgado de Paz de la Encarnación tenemos 3 ujieres
que contaron exactamente que ellos se limitaban. Una de ellas, Audrey Galeano, dijo, yo tenía luego ya un sello pro forma, porque si no, no ya popamos, ahí nunca la se informe de que había notificado supuestamente. Entonces, o sellante más, o completape sello pro forma. Esto es criminal desde todo punto de vista, Pedro. Es repugnante. No sé qué calificativos más ponerle, pero al leer eso de que el Ujier tenía que llevarle 25 millones, imagínate lo que es a la jueza, que instalaban todo cámaras, no solamente que captaban las imágenes, sino también con audio para escuchar las conversaciones de sus funcionarios. Eso es terrible, es terrorífico, Pedro. Y así es. Nosotros hemos analizado con los compañeros y a pesar de que manejamos estas informaciones, esta convención, estas confesiones prácticamente, estas declaraciones, eh, a muchos le hacen llorar de rabia y de impotencia. Es hacerlo mitad. Es hacerlo mitad porque o renega y por sí, porque en lo que más a pesa y azul y plata. Y ahí es lo que nosotros analizamos, esa picopea, ujierna y tiempo y o completas jamás de notificación. Lo recuerden a tiempo, ya lo cabe de diseño por forma, para ponerse ya se llama tema. Va esa pico oye de se meta a los compañeros en un proceso ordinario, eso es imposible. Va y caqui, usted pea te corte o sana o susana. Vea, oye, Jumande ahora, ¿cómo va en la escuela capacidad peana? El peanano y la Corte Suprema de Justicia. Al peanano y la Constitución Nacional. La Corte no debe ser estática. Va a ser con la crimen y dinámico tras la Corte y estático. Tenemos nosotros una Corte Suprema de Justicia prácticamente muerta en nuestro país. Esa idea de la Corte Suprema de Justicia prácticamente muerta porque está estática, inmóvil, incapaz en este momento porque los ministros no reaccionan. Nosotros seguiremos insistiendo y valoramos que algunos estén reaccionando, pero están 9 ministros. Oí noticias, oí notas, nosotros nos dirigimos a los ministros. Quiere decir que en la Corte Suprema de Justicia hay teléfono cortado, no le llega a todas nuestras notas, porque nosotros nos dirigimos a los ministros en Y, general, y vos en varias notas. vas a notar eso porque algunos se callan, guardan un absoluto silencio ante tanto escándalo, ante un crimen tan repugnante como este. Solamente algunos se expiden, incluso otros guardan, reitero, absoluto silencio, Pedro, y empezaron a reaccionar cuando los legisladores empezaron a hablar de un posible juicio político, de una advertencia que es una herramienta. ¿Me podés hacer una definición? Entonces, para ir concluyendo esto, ¿me podés hacer una definición? ¿Cómo vos le ves, cómo vos ves la reacción de la Corte ante esta situación? Si podés hacerme un resumen concreto de cuál es tu visión o cuál es la visión de las víctimas de este esquema criminal con respecto a la reacción de la Corte. ¿Es insuficiente? ¿Es suficiente? ¿La Corte se mantiene dormida? ¿La Corte se mantiene muerta? ¿Cuál es la definición exacta, Pedro? Bueno, desde nuestra organización lo hemos evaluado nosotros justamente anoche a los tres entes a los tres poderes del Estado. La Corte específicamente era totalmente indiferente cuando nosotros empezamos a todo esto, totalmente indiferente, cómplice de toda esta situación. Después hemos avanzado un poquitito a raíz de nuestras presiones y hemos logrado por lo menos captar la atención de 2 ministros. Después uno nos escribió otra vez y hemos hablado con el ministro Santander, quien hasta ahora sigue en diálogo con nosotros. Y ahora se suma este ministro Ramírez. Entonces nosotros vemos de que en la Corte están los tentáculos de la justicia. Hay teléfonos cortados, ahí es lo que se ralentiza todo esto. Hasta ahora es insuficiente, pero por lo menos tenemos apertura de algunos ministros y creemos que vamos a avanzar más. Hasta ahora es absolutamente insuficiente la acción de la Corte Suprema de Justicia.
no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura de la dimensión de esa mafia que se instala en el país. Y ellos deben sacudirse o deben denunciar, como hemos dicho alguna vez también en frente del Palacio de Justicia. ¿Ustedes ven que algunos ministros se mantienen indiferentes ante este esquema criminal? Absolutamente. Son tres ministros los que hasta ahora, con el ministro Ramírez, son los que más o menos estamos viendo que tienen apertura. Y entendemos que están 9 ministros, de los 9, 6 están todavía son indiferentes. Y a algunos ni siquiera seguramente ni les interesa o de alguna manera protegen a las personas que están realizando esto. Nosotros sabemos Ahora, que las mujeres ahora son soldados te nada más. quiero decir un poquito ahí que lo que yo veo también, si bien no se expresa en la corte, el otro que impulsa fuertemente contra los jueces es el presidente del jurado, el ministro César Garay. Ahí en el jurado que lleva y pone en el orden del día inmediatamente son tratados los temas con relación a la mafia de los pagarés para conseguir esa suspensión de los jueces involucrados. Incluso eso había él resaltado en unas sesiones de la corte. Creo que si bien no habló con ustedes ahí, desde el jurado, porque ese es un puesto clave, un punto clave, un órgano clave, Pedro, para poder entonces sacar fuera de circulación a estos jueces que operaban impunemente en sus respectivos juzgados. Así mismo, es que bueno, manejar esas informaciones son muy importantes. Nosotros siempre desde nuestra capacidad hacemos lo posible y tratamos de hablar con todos ellos, aunque no podemos manejar todas esas informaciones, por lo menos ya estar tener más o menos una apertura de 4 ministros sobre 9, 5 ya no más quedan. Vemos O y falta hemos PTI para llegado tener también la a mayoría. sí, vamos a seguir con eso. Vemos nosotros de que estamos avanzando, pero la situación apremia, porque no es solamente buscar una mayoría para buscar leyes para el futuro, es buscar mayoría para que la gente pueda tener justicia, pueda dejar de sufrir, para que los niños, los hijos de los compañeros, de las compañeras, puedan por lo menos comer otra vez y vivir en un estado de derecho con los derechos que le corresponden a cada ciudadano, que acá que esta mafia se los arrebató a todos. Asimismo es, Pedro, por último, esta última parte. Hace rato ustedes vienen denunciando las víctimas, por sobre todas las cosas que forman parte de esta coordinadora, el esquema criminal que funciona en el juzgado de paz de Luque. La Corte corroboró esa situación con la auditoría que hizo en el juzgado de paz de Luque a cargo de la jueza Norma Ortiz. Pero hasta ahora la Corte no tomó ni una decisión con relación al resultado contundente de esa auditoría que también evidencia que en ese juzgado de paz funcionaba impunemente o funciona todavía posiblemente el esquema criminal de la mafia de los pagarés. Con relación a ese punto, ¿qué podés decirnos, Pedro? Nosotros hemos pedido informes, reiteramos pedido de informes al respecto. Aparte le hemos acercado a la Corte Suprema de Justicia otros documentos, no sé si van a ser adicionales o no, eh, de las auditorías, pero hemos aceptado otros documentos, inclusive en el juzgado de Luque hubo extorsiones a los compañeros que nosotros también hemos denunciado públicamente. Es impresionante la protección que tienen las personas de ese juzgado, los funcionarios de ese juzgado, y no descartamos nosotros de que seguramente hay un padrinazgo político bastante fuerte en ese juzgado. De todos los sectores políticos, inclusive desde la Corte Suprema de Justicia hay protección. Según el informe que estamos teniendo, que todavía no podemos publicar porque tenemos que tener cuidado contundente. Por eso es que se está ralentizando también eso,
pero los resultados de la auditoría son contundentes, seguramente que no van a tener remedio que realizar algunas otras sanciones. ¿Qué ustedes aguardan? Que la Corte tome una decisión inmediata, suspendiendo a la jueza y a los demás, porque hay que desmantelar esa estructura, Pedro, y hasta ahora no se hizo, no vemos una reacción inmediata de la Corte Suprema en ese sentido. Si bien entonces se había ordenado la auditoría, se tiene el resultado de esa auditoría, reitero, no se desmanteló y es necesario que eso sea desmantelado total y absolutamente, Pedro. Así mismo es. Debe de ser así. Debió ya accionar la Corte. Por eso es que nosotros decimos, sin temor a equivocarnos, de que hay presión y padrinazgo político para que esto siga todavía así como está. Pero irremediablemente deben ser sancionados, suspendidos todos los funcionarios y buscar de alguna manera desafíos o reorientar la justicia ahí, porque muchísimos juicios irregulares, muchísimos perjuicios a las víctimas se realizó en este juzgado. No solamente ahora, sino desde desde hace años ya había sido. Sí, señor Pedro, muchísimas gracias por este contacto, bueno, a seguir adelante, no es fácil la lucha, como siempre hablamos y esperamos entonces, esperamos que ustedes puedan aprovechar esa apertura que dio el ministro Manuel Ramírez Candia y como bien nos señalaste y estamos entendiendo, entonces ya hay compañeros tuyos que presentaron o presentarán, bueno, vas a aclarar otra vez por último, ese pedido de audiencia con el ministro Manuel Ramírez Candia. ¿Eso se va a presentar ahora o ya se presentó o cuándo se va a presentar? En este momento están presentando los compañeros, en este momento están presentando. Pedro, gracias, que tengas un excelente resto de jornada. Muy buen día. Igualmente y gracias a la audiencia. Bueno, Pedro Coronel, el coordinador entonces de la víctima de la mafia de los Pagares. Él no fue víctima, pero él empezó a trabajar con sus compañeros del departamento de Itapúa primeramente.